Celebramos hoy la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. San Pedro, el primer papa, aquel pescador de oficio transformado por Cristo en pescador de hombres, ya que recibió del mismo Cristo el encargo de gobernar la Iglesia. Y San Pablo, aquel perseguidor de la Iglesia, que un día en el camino de Damasco Dios le cambió el rumbo de su vida y de perseguidor lo convirtió en el apóstol por excelencia. Dos apóstoles de Cristo que en vida estuvieron unidos por el mismo ideal, a tal punto que ni la muerte los pudo separar, ya que los dos murieron mártires el mismo año y en el mismo lugar, en Roma. San Pedro crucificado y San Pablo decapitado. A Pedro lo encontramos por primera vez junto con su hermano Andrés, pescando a orillas del mar de Galilea. Al pasar Cristo por allí los llamó y ellos, dice textualmente el Evangelio, al instante dejando las redes, lo siguieron. Esto significa que el primer dato que nos dan los Evangelios sobre Pedro es su generosidad en el seguimiento de Cristo, dejándolo todo. Es precisamente esa generosidad la característica que lo va a acompañar a Pedro durante toda su vida. Cuando todos lo dejan al Señor y Jesús pregunta a los apóstoles, ¿ustedes también me dejan? San Pedro le responde, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro era un hombre temperamental, enérgico, de carácter fuerte, líder por naturaleza, y un hombre que confiaba demasiado en sus propias fuerzas, confiaba más en sus fuerzas humanas que en la fuerza divina. Y esto explica por qué, con ser tan impulsivo, tan decidido, varias veces metió la pata. Cuando Cristo les anuncia a los apóstoles que era necesario que padeciera y muriera, Pedro le dijo, eso nunca te sucederá, Señor. Pedro amaba mucho a Cristo, pero con un amor demasiado humano. Por eso trató de impedir que Cristo muriera, cuando en realidad debería haber sabido que esa era la voluntad de Dios. En el huerto de los olivos, cuando los soldados lo van a prender a nuestro Señor, San Pedro desenvainó su espada y desafió él solo a ese pelotón de soldados, al punto que hirió, le cortó la oreja a uno de ellos. Todo esto refleja en Pedro un hombre impetuoso, espontáneo, arrebatado, que sin duda lo hacía sobresalir entre todos sus compañeros, los apóstoles. De hecho, es él el más mencionado en los evangelios. Es a Pedro a quien Cristo le prometió el primado de la iglesia un día en Cesarea de Filipo. Y por eso el mismo Cristo se va a encargar de ir corrigiéndolo poco a poco hasta el punto de reprenderlo severamente y aún permitir que lo negara 3 veces en la madrugada del Viernes Santo. Y si Cristo permitió que Pedro cayera tan bajo, fue precisamente para encumbrarlo, para elevarlo por encima de los demás apóstoles. Jesús va a decir, el que se humilla será ensalzado. Esa humillación de la triple negación de Pedro, podemos decir que fue el cachetazo de Cristo con su mano izquierda para acariciarlo después con la mano derecha. Más tarde, estando nuevamente en el mar de Galilea, Cristo le va a conferir a Pedro el primado que antes le había prometido. Pero primero le pidió una triple confesión de amor para reparar aquella triple negación. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro aprobó el examen de amor. Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Qué maravillosa respuesta. Y precisamente en el mismo lugar donde hacía 3 años atrás Cristo lo había llamado y Pedro, habiéndolo dejado todo, lo había seguido.
Pedro amaba profundamente al Señor. Lo demostró a lo largo de su vida y lo demostró particularmente en el momento de morir. El emperador Nerón, consumido de odio hacia los cristianos, hace incendiar la ciudad de Roma en el año 64. 3 años después manda matar a Pedro, el jefe visible de la iglesia fundada por Cristo. En el momento en que lo van a crucificar, Pedro pidió la gracia de ser crucificado cabeza abajo porque se consideraba indigno de morir como su maestro. Era el otoño del año 67 y aquel Pedro que tantas veces se equivocó, que incluso llegó a negarlo al Señor por 3 veces con sus labios, después lo confesó con su vida y con la efusión de su propia sangre, conquistando para siempre la palma del martirio. No menos gloriosa fue la vida de San Pablo, hombre enérgico también, apasionado, lo que hacía, lo hacía a lo grande. El primer dato que tenemos de él es que fue perseguidor de la Iglesia de Cristo, y también esto lo hizo a lo grande. Si perseguía a los cristianos por considerarlos enemigos de la religión judía a la cual él pertenecía, no lo iba a hacer a medias. Veía en los cristianos un peligro para su religión y por lo tanto había que poner todos los medios y todas las fuerzas para acabar con ellos. Pero Dios tenía otros planes para él. De perseguidor lo va a convertir en el apóstol por excelencia. Una mañana, mientras cabalgaba camino a Damasco para continuar sus planes de exterminio, un rayo lo tira del caballo y oye una voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento Saulo comprendió que su carrera estaba perdida. Y cuando se levantó del suelo ya era Pablo, el fiel seguidor, el fiel apóstol de Jesús para siempre. Comprendió que Cristo amorosamente lo había vencido y todo el ardor que había puesto en perseguir a los cristianos, en adelante lo va a poner al servicio de este divino vencedor. La santa obsesión de su vida será dar a conocer a aquel que en el camino de Damasco le mostró la verdad. Por eso les escribe a los corintios: ay de mí, si no evangelizare. Y a los tesalonicenses: queremos daros no solo el evangelio de Dios, sino aún nuestras propias vidas. Su corazón de apóstol, siempre inquieto, no podía descansar mientras hubiera hombres que no conocieran a Jesucristo. Basta leer sus cartas o los hechos de los apóstoles para ver cómo viajó por mar y por tierra para anunciar el evangelio. Y por eso les escribe a los romanos: en todas las direcciones lo he llenado todo del evangelio de Cristo. A partir del momento en que Cristo lo llamó en el camino de Damasco, Pablo hará girar toda su vida alrededor de Jesús. Hay una mística compenetración entre la vida de Pablo y la vida de Cristo, al punto de exclamar: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. A partir de ese momento, nada va a tener sentido en su vida fuera del Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo tengo por basura, por estiércol, con tal de ganar a Jesucristo. Ni siquiera a la muerte le teme. Es más, la espera con ansias. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Sabe que la muerte está cerca y no retrocede ante ella. Estando en prisión, le escribe a su querido discípulo Timoteo: yo estoy pronto a ser derramado en libación. Y compone él mismo su propio epitafio: he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe. Es la imagen del guerrero y es la imagen del campeón en el estadio de Dios. Una mañana es conducido con las manos atadas al lugar de la ejecución. Con el arrobamiento del místico, fija por última vez el centro de su gravedad en Cristo Jesús. Y cuando su alma reflejaba con toda nitidez y con todo resplandor la imagen de Cristo crucificado, muere decapitado. Cae su cabeza
y enmudece para siempre aquella boca que jamás pronunció palabra alguna que no estuviera ungida por Cristo Jesús. Era el otoño del año 67, el mismo año en que el otro apóstol, Pedro, también murió por confesar la fe en el Hijo de Dios. Roma fue testigo de los dos martirios. Sobre sus sepulcros se levanta la actual Basílica de San Pedro, que tiene bajo su cimiento los restos mortales de estos dos grandes apóstoles, que, como decíamos al comienzo, ni la muerte los pudo separar. San Pedro y San Pablo son las columnas en que se apoya la iglesia fundada por Cristo. San Pedro, el primer papa, aquel que recibió del Señor el primado y el primero en confesar la fe, y San Pablo, el apóstol por excelencia, que recibió también de Cristo el encargo de difundir esa fe entre los paganos y de defenderla para que fuera interpretada rectamente. Hoy la Iglesia nos pone frente a ellos. Uno y otro nos predican con sus escritos y con sus vidas. Uno y otro son para nosotros un ejemplo. Especialmente en este día acudamos a ellos, pidámosle por el Papa, pidámosle por la Iglesia, tan necesitada de nuestras oraciones, para que, como hemos rezado en la oración colecta del comienzo de la misa, se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Y pidámosle también por nosotros, pidámosle a la Virgen que nos ayude a tenerlos a ellos siempre presentes, que nos ayude a aprender de ellos la generosidad en la entrega, en el seguimiento de Cristo Jesús, que nos enseñe el valor de las cosas por las cuales realmente se debe vivir, sufrir y morir, que nos enseñe la caducidad de las cosas de esta vida, al punto de considerarlas basura con tal de ganar a Cristo, y que nos ayude a aprender de ellos, en definitiva, que no hay para el hombre felicidad más grande que la de amar apasionadamente a Jesucristo. Que así sea.